En todos estos años de investigación y estudios he llegado a la conclusión de que lo más hermoso a lo que puede aspirar la humanidad es hacia la contemplación del misterio. Esta bellísima frase de Albert Einstein nos va a servir como introducción para abordar un tema que me parece fascinante, que es la escritura en sí misma en relación con la mente. Y aquí habría que cuestionarnos. Para todos nos es increíblemente evidente que la mente es precondición y herramienta para que la literatura exista. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es la mente? ¿Es algo constante? ¿Es algo fijo? ¿Es algo determinado? ¿Es algo que se da por defecto? Es algo con lo que nacemos, crecemos y nos desarrollamos, y salvo la variación biológica de su desarrollo, es algo que nos es dado, que está predeterminado en el momento de nuestra genética por nuestro nacimiento, o más bien la mente es algo relacional, es algo relativo, es algo que se puede indagar, es algo que se puede explorar, es algo que se contrae, que se expande o que se contrae dependiendo de cómo lo utilicemos. La mente es algo que se puede desarrollar o no. Y si la mente se puede desarrollar, desarrollando la mente, y la literatura siendo una consecuencia de la mente, la literatura puede ser desarrollada a través de desarrollar la mente. Todas estas preguntas son increíblemente válidas y son increíblemente apasionantes, por lo menos para una persona, para mí. Y el propósito del video de hoy es compartirles algunos pequeños atisbos con el fin de al final dar una visión muy personal que tengo sobre el arte y compartirla con ustedes. Antes de comenzar, quiero decirles que ya está al 100% terminado mi curso La escritura detrás del espejo, que bien, si ustedes quieren darse un regalito de creatividad, les interesa el crear comunidad de pensamiento divergente, comunidad de creación artística, el indagarnos simplemente en el hecho de cómo escribimos, del generar arte, sino el darnos cuenta que el lenguaje, la imaginación, no es algo que utilizamos únicamente en el momento de escribir, sino es algo que podemos traer a cualquier aspecto de nuestra vida para llevarlo a un enriquecimiento del significado que nosotros traemos a lo que hacemos. Si quieren, si gustan regalarse un momento de esto, pueden escribirme a decomoscribir@gmail.com y aprovechar también los programas de becas para todos ustedes que estén ya sea con problemáticas a raíz del COVID, o si son madres o padres solteras, o su país está inherentemente en un problema fuerte de economía, y preguntar por el programa de becas. Trato de que este curso sea absolutamente accesible para todos aquellos que estén interesados en esto y en seguir conviviendo y en seguir desarrollando sus herramientas artísticas, cognitivas, con el fin de traer mayor significados a su vida. Así que bienvenidos al video de hoy, y comenzando por el tema de la escritura antes de pasar a la mente y antes de pasar al tema del arte en general. ¿Qué es la escritura? ¿Y qué es la escritura sino el testimonio de la preservación de aquello que consideramos lo más importante, que es nuestras ideas y la imaginación? Si nosotros vemos a lo largo de la historia, las guerras, los libros, todo aquello que buscamos preservar, todo aquello que buscamos conquistar o todo aquello que buscamos destruir, tiene que ver mucho más con la importancia central que le damos al hecho de nuestras ideas, de preservar la imaginación, de preservar aquello que consideramos como mayor significado. Llámese esto religión, llámese esto filosofía, llámese esto arte, llámese esto cultura. Cualquier cosa, queremos preservar aquello que consideramos más valioso. ¿Y qué es lo que nos es más valioso y más inherente al milagro de la humanidad que la imaginación y nuestra capacidad de moldearla, de utilizarla? Por lo tanto, en mi muy personal significado del arte, y muchos de ustedes que están cursando mi curso o que cursaron mi curso gratuito, que pueden encontrar YouTube, y se los dejaré en la descripción de abajo, en la descripción donde podrán acceder. Para mí la escritura es el arte de significar el orden. ¿Ya que me refiero por el arte de significar el orden? Si ustedes ven a su alrededor, no importa en dónde están, podrán ver, particularmente si están en su casa, están en un trabajo, podrán ver que todo tiene una especie de orden. Están ahí en un lugar específico que está diseñado para una actividad en específica y demás. Pero ese orden, ese significado que nosotros le damos a las cosas, es algo absolutamente relacional y casual.
Y más bien no absoluto, a lo que quiero decir que todo puede cambiar. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la idea de familia, bueno, la idea que tenemos de familia ahora podrá ser muy parecida entre incluso la mayor parte de la población, pero si vamos viendo en la historia, nos podemos dar cuenta, o a lo largo de las sociedades en las historias, nos demos cuenta que el valor de la familia, el significado de la familia puede cambiar y ha cambiado. De manera que la escritura es el arte de significar el orden, o de resignificar el orden, o de volver a inventar los órdenes que nosotros le queremos dar a la humanidad. Para esto, para entenderlo un poquito mejor, podemos pensar en filósofos como Platón, que trajeron el idealismo y que han marcado y han dejado una de las más grandes huellas en el pensamiento de nuestra historia, por lo menos los últimos 2000 años, que es el hecho del idealismo. ¿Y a qué se refería Platón con la importancia del ideal y del idealismo? Que todo, absolutamente lo que existe en nuestro mundo, antes de materializarse, primero fue una idea. Si ustedes piensan en cosas como este bolígrafo, por ejemplo, antes de existir, primero tuvo que ser una idea. Si ustedes ven su celular, un cuaderno, cualquier cosa que tengan a su alrededor, antes de existir, primero fue un ideal. Y esto lo lleva, por supuesto, a niveles mucho más grandes de pensar que de hecho hay un mundo de ideales a lo cual nosotros accedemos y después las cosas se van materializando. Pero esto es indudable en términos de nuestro día a día, porque cualquier cosa, no importa qué, llámalo democracia, antes de existir la democracia, primero tuvo que ser una idea y primero se tuvo que dar primero tuvo que surgir un orden en donde esa idea se prevaleciera, se le diera la importancia y se decidiera cuidar como hoy en día la cuidamos. Pero todas las realidades, no importa cuál, es referencial. Todas las ideas, toda la imaginación es referencial. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa qué imaginemos, no importa qué veamos, esto solo existe en referencia de. Es decir, que las ideas no existen en un vacío. Podemos dar y atribuir el valor a las cosas porque le damos una relación a, una relación con. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde está Daniel? Bueno, si alguien de ustedes les pregunta, ¿dónde está Daniel? Ustedes dirán, está en un canal de YouTube. Lo puedes encontrar poniendo www.youtube.com, guión de cómo escribir. Ahí está Daniel. Pero si ustedes les preguntasen a un amigo, si esta pregunta se le hiciesen a un amigo mío, diría, bueno, Daniel ahorita está en el desierto terminando su novela. Si se le preguntasen a un americano, dirían, bueno, Daniel está al sur, en un país que se llama México. Si se lo preguntasen a un boliviano, dirían, Daniel está en el norte, en un país que se llama México. De manera que aquí vemos cómo la realidad y cómo el lenguaje que construimos imaginativo siempre es referencial, no importa qué. Yo puedo decir, esta es mi silla, pero en el momento en el que alguien se levante y se siente en esa silla se convierte en la silla de otra persona. Yo en este contexto puedo ser el maestro, pero si me levanto de aquí y me siento en un aula, entonces me convierto en el alumno. Si yo tengo una relación amorosa con una persona y somos novios, pero si decidimos terminar, dejamos de ser inmediatamente novios. Por lo tanto, siempre existe una realidad referencial e intersubjetiva que es lo que avala. Pero esa realidad es tan maleable por lo cual la literatura existe. Porque nosotros cuando creamos arte, cuando hacemos letras, lo que hacemos es resignificar el orden de las cosas para dar nuevas y frescas perspectivas de lo que nosotros consideramos un orden. Voy a dar ejemplos claros. Perdón, si esto ha sido un poco complejo o locochón, va a quedar muy claro con los ejemplos que voy a dar. Imagínense esta historia. La familia regresaba de un viaje. La familia regresaba de un viaje vacacional a su hogar. Todo el mundo puede entender esto, es más, incluso podemos dejarlo más claro. Cruzando la carretera, la familia regresaba de un viaje vacacional a su hogar. Con esto la imagen se pinta un poquito mejor. Todos nos podemos relacionar con eso. Sabemos exactamente, podemos ver casi el coche cruzando la carretera, a la familia, cuántas personas sean. Probablemente si en su familia son 4, se imaginen a 4, si en su familia lo que sea, nos imaginamos el coche regresando a su hogar.
Todos estos valores nosotros no nos cuestionamos porque ya tenemos un orden en donde nuestra vida los estamos incorporando. A todos sabemos lo que es una familia, tenemos una idea similar, todos sabemos lo que son unas vacaciones, tenemos una idea similar y todos sabemos lo que es un hogar y una carretera. Por lo tanto, podemos imaginar, nuestro ojo imaginario fácilmente llega hacia esta imagen si nosotros escribiésemos esto en un posible cuento, en una posible anécdota, en un posible mensaje de WhatsApp, lo que sea. Es fácil relacionarnos con ello. Pero en el momento en el que hacemos arte, nosotros tenemos la capacidad de jugar con esos significados. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero replantear el valor de hogar, que quiero volver a definir el tema del hogar. Y hago algo, y empiezo una novela, un cuento más o menos así. Siendo arrastrado junto con así supongamos que así empiece, ¿no? Siendo arrastrado junto con elefantes y dromedarios, caminábamos por horas por el desierto, atados entre cadenas. Salió la luna en la noche y volvió a ocultarse cuando apenas estábamos entrando en la antigua ciudad de Delfos. Entonces la guardia imperial nos arrojó hasta nuestras celdas y cuando tuve oportunidad por fin de tener calma, cerré los ojos y finalmente llegué a mi hogar. Ok, aquí estamos dándonos cuenta de una cosa. La primera es que el término del hogar está siendo completamente resignificado. Y si yo fuese escritor, y si yo fuese escritor y quisiera perseguir esta historia, tendría que explicar más sobre a qué me refiero con ese hogar, para que ustedes, lector, pudiesen entrar en mi nuevo mundo de significación, en donde estoy dando un nuevo significado a un nuevo orden de torno de las cosas. Todo esto está sumamente detallado y sumamente explicado en el curso, así que si les interesa, si les está gustando este tema, no duden en escribir a @gmail.com. Y todo esto puede vivir por el hecho de que el orden se genera a través de opuestos. ¿Y cuáles son esos opuestos? La tensión natural que existe en todas las historias. Blanco, negro, protagonista, antagonista. Trama, conflicto, clímax, desarrollo, desenlace. Todo esto es una forma de decir todas las tensiones, todos los órdenes existe por la contraposición de sus opuestos. Voy a dar un nuevo ejemplo donde va a quedar muy claro. Ahora imagínense que no quiero resignificar el tema del hogar, sino quiero resignificar el valor de la familia. Quiero hacer entender que la familia es una cosa completamente distinta a la que hoy en día pensamos, que es la maravilla de las letras, que es la gran libertad a la que nosotros podemos, con la que nosotros jugamos, con la que nosotros maleamos, el poder dar nuevas perspectivas hacia significados que ya considerábamos preestablecidos. Y supongamos que quiero volver a resignificar el valor de la familia. Entonces tenemos este ejemplo base, que es cruzando la carretera, la familia regresaba a un viaje vacacional a su hogar. Todos entendemos qué es una familia, qué es un hogar. Pero imagínense que en el mismo ejemplo ya no quiero resignificar el hogar, sino lo que quiero hacer es resignificar la familia. Entonces podría tener un ejemplo como: siendo arrastrados junto con elefantes y dromedarios, caminamos horas por el desierto entre cadenas vigilados por la guardia del Shah. Salió la luna y se volvió a ocultar antes de que finalmente llegásemos a la antigua ciudad de Delfos. Nos arrojaron a las celdas y todos comimos con desesperación. Ya tranquilos, esperamos la quietud y la desvigilancia de los guardias para reunirnos sin ser vistos y discutir nuestro plan. Pasábamos los mensajes de celda en celda. Estábamos ya en familia y pronto nos conocería el mismo Shah. Aquí vemos como el valor, el orden de familia, lo acabo de resignificar de una nueva manera. Pero ¿qué es el principio que está haciendo vivir este conflicto? La contraposición entre dos ideas distintas. En el primer caso, en el caso de la familia, lo que está haciendo moverse realmente es historia de fondo, a pesar de que yo puedo resignificar el orden y resignificar los conceptos de distintas maneras. Lo que está haciendo, las fuerzas que están haciendo vivir esa historia es la esclavitud contra la libertad.
Un esclavo cierra los ojos y llega al hogar. Por lo tanto, esta historia se va a tratar en torno hacia la libertad y la esclavitud. Y esos dos conceptos son los que van a hacer mover mi historia. En el segundo caso, estamos hablando de la esclavitud contra la rebelión. La familia que de alguna manera estamos intuyendo que se está rebelando. La esclavitud contra la rebelión. Y esto es lo que va a hacer y lo que va a permitir este juego de opuestos, este yin y yang, este orden, que todo orden solamente existe por su tensión entre opuestos, es lo que va a permitir que mi historia siga y sea interesante y pueda encontrar un balance mandálico. Todo esto está sumamente explicado en el curso. Esto solamente es un pequeño aperitivo antes de llegar al tema de la mente. Y la esclavitud y la rebelión es aquello que van a permitir aceitar la historia. Por supuesto, si yo a la segunda historia quiero agregarle el tema del amor, es perfectamente posible. Entonces, cómo el amor se relaciona en un contexto en donde la esclavitud y la rebelión están en un conflicto, están peleando. Ahí agrego el amor como una línea literaria y nutre la historia a su manera, la manera en la que nosotros queramos hacerlo. Así que, bien, esto es la escritura en sí misma. En resumen, la escritura es el testimonio de preservar aquello que consideramos más importante de nuestra imaginación, ya sea culturalmente, ya sea en un tiempo. Pero eso lo hacemos también en la vida misma y lo hacemos todos los días. Preservamos en nuestra memoria la imaginación que consideramos relevante y muy importante. Por ejemplo, si nosotros salimos y nos preguntan qué profesión tienen, pues bueno, no se nos va a olvidar que hicimos una carrera en Derecho o en lo que ustedes quieran. Y preservamos ese recuerdo porque lo consideramos muy importante. Pero si el día de mañana alguien le diera Alzheimer y se olvida de que es abogado, pues realmente supongamos que no exista un papel que lo pueda probar, que lo pueda creer y que no exista ningún recuerdo que lo vincule a él, pues realmente ¿quién sabría de que una persona es abogado? Porque la realidad es relacional. La institución me avala, yo lo creo, entramos en acuerdo de que yo soy abogado porque tu institución me avalaste. Nosotros somos amigos porque entre los dos llegamos al acuerdo de que seamos amigos. Pero si en el momento dejamos de creer que somos amigos, pues dejamos de ser amigos. Así de sencilla, así de frágil es la realidad de los conceptos. Así de frágil es la realidad de las ideas. Por lo tanto, siempre que pensamos, estamos significando el orden. Estoy concluyendo, estoy resumiendo. Siempre que, no importa qué. Si nosotros decimos, ay, es que mi jefe me trató muy mal, bueno, estamos significando el jefe en un orden, el trabajo hacia mí me está tratando de mal. Pero si el día de mañana nos levantamos y pensamos, uy, el jefe me trató bien, bueno, estamos en el orden del trabajo, estamos significando el papel del jefe en nuestras vidas. Me trató bien, me importa cómo me esté tratando, por lo tanto vale la pena ser mencionado. Ese es el gran arte de la literatura, el volver a significar el orden. Como mencionaba, este tema es un poco apresurado en este poco tiempo para desarrollarlo, pero quienes estén más interesados, está el curso de la escritura detrás del espejo. Bien, en materia, ahora acerquémonos a qué es el papel de la mente. Y para empezar, definimos ya la escritura. La escritura es el arte de significar el orden. ¿Qué es la mente? Y la mente es algo muy apasionante porque pueden decir, bueno, ¿cómo que qué es la mente, Daniel? Te lo voy a explicar. Hace muchos millones de años, no sabemos cuánto, hubo una explosión. Entonces no había nada y el universo de repente empezó a existir y se empezaron a hacer configuraciones más complejas entre sus formas y de repente había galaxias, de repente hubo planetas. En los planetas no sabemos cómo ni cuándo, pero se desarrolló la vida. La vida empezó también a ser cada vez más de formas simples, comenzó a ser formas más complejas hasta que llegamos a ser monos y de los monos evolucionamos a ser humanos y cuando se nos creó un aparato muy complejo que es el cerebro y de ahí ¡pum! Nació la mente, con lo cual percibimos, tenemos ideas porque somos el producto de una evolución. Bueno, para quienes piensen así, que muchos pensamos así, aunque nunca lo hayamos pensado tal cual,
tenemos esta idea de que la mente es una función del cerebro para interpretar, percibir, interactuar con la realidad. Quiero regalarles este pedazo de información, por lo cual quise comenzar con Einstein, en el hecho de saber que todos los científicos hoy que realmente estén profundizando en la realidad primera de la ciencia, aquellos científicos teóricos, los físicos, etcétera, saben que esta postura no solamente es indemostrable, sino ya es muy probablemente una teoría que deberíamos de empezar a descartar porque seguramente el universo no empezó de esa manera. Einstein vino a demostrarnos que el tiempo es relativo. Esta supuesta teoría del Big Bang depende de que el tiempo sea absoluto, que es algo que se creyó mucho tiempo. Es decir, que no importa si es aquí o en la galaxia más lejana, un segundo es un segundo porque hay un gran reloj cósmico divino que marca el tiempo. Pero Einstein nos vino a enseñar que no, que el tiempo es relativo. ¿Y qué quiere decir que sea relativo? Que esté en relación de. ¿Y el tiempo en qué está relación de dónde se encuentra en el espacio? El tiempo cerca del Sol es muy distinto a un tiempo lejos del Sol. Y esto no es una idea, no es una teoría, es una ley. Lo logró demostrar. La ley de la relatividad la demostró Einstein. Así que, bueno, entonces, si no hubo un inicio, o si más bien el tiempo depende de dónde estemos en el espacio, ¿cómo es posible que algo que tenga un inicio y un final? Bueno, sigue siendo un misterio. Para todos los científicos y todas las personas realmente preocupadas por las explicaciones científicas, esto sigue siendo un misterio. Bueno, Dani, ok, sí, pero la mente depende del cerebro de todas maneras para percibir la realidad. Es bastante obvio. Bueno, yo les preguntaría, ¿depende del cerebro únicamente para percibir la realidad? Entonces, ¿un sueño qué es? Cuando nos acostamos todas las noches y soñamos y de repente nos despertamos en un mundo en donde podemos ser nosotros, otra persona, ser varias personas, ser como un narrador en tercera persona que está viendo como Dios, toda una ciudad, todo un tema, toda una problemática, y lo vivimos como en carne propia. Si estamos siendo perseguidos por un dinosaurio, no lo creemos entrañablemente de que esa es la realidad. Si nos hieren, si nos lastiman, si nos dicen malas palabras, nos ofendemos, eso no es la realidad. La pregunta es ¿por qué la percibimos como si fuera la realidad? Si la mente únicamente se encarga de la realidad, de procesarla, ¿por qué en un sueño encarnamos una realidad? Bueno, Daniel, sí, pero bueno, eso es en los sueños. Sabemos que depende de la mente, etcétera. El cuerpo está dormido, etcétera. Bueno, les voy a dar otro pedazo interesantísimo de información. Más o menos en los mismos años de Einstein, fueron contemporáneos, nació otro grupo de científicos, entre ellos Max Planck, Heisenberg y Niels Bohr, en donde hicieron los principios de la física cuántica. En ese momento nació la física relativa por Einstein y nació la física cuántica. En la física cuántica hicieron un experimento muy extraño que demostraron y redemostraron. Era observar qué es lo más pequeño que conocemos de nosotros mismos. Es decir, si agarrásemos un microscopio y viésemos a través de nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestras células, lo más pequeño es las moléculas. Llegaron a las moléculas más pequeñas para empezar a estudiarlas y se dieron cuenta de algo muy extraño. Era que cuando observaban las moléculas, se comportaban como si fuesen materia. Y cuando no observaban, cuando no había alguien que estuviera observando las moléculas, se comportaban como si fuesen ondas, como la luz. Luz y materia son dos propiedades completamente distintas, son dos realidades distintas. Entonces, ¿cómo es posible que algo aparentemente sólido, como es un cuerpo, como es la roca, como es lo que nos rodea, tenga dos realidades en su fundamento? Y que esas realidades estén dependiendo de si existe un observador. Completo misterio. ¿Cuáles son las posibles teorías? Que el observador afecta a la materia y la materia afecta al observador. Todo esto sigue siendo un misterio incluso para los científicos.
Sin embargo, es una realidad completamente replicable. Gracias a la física cuántica tenemos toda la tecnología que tenemos hoy en día. Gracias a este principio de que la materia se comporta de estas dos maneras, podemos pensar en satélites, podemos pensar en muchas cosas que hoy existen gracias a eso. Entonces no es simplemente una idea que llegaron, es una realidad demostrable que esto está ocurriendo, pero no sabemos por qué, simplemente así ocurre. Entonces, si hay alguien que observa y está alterando la realidad, eso nos deja una pregunta muy grande. Entonces, ¿qué es la mente? ¿Y dónde está su límite? Así que, bien, si queremos darle una respuesta a esto, evidentemente no la vamos a encontrar en la ciencia porque aún no hay una respuesta en la ciencia, sigue siendo un misterio. Sin embargo, donde ha habido una posible explicación es en las ciencias contemplativas que llevan 5,000 o más años estudiando la mente. Pero aquí me voy a detener y lo que voy a hacer es darle dos enlaces hacia hacia mi principal maestro que me introdujo en todos estos temas. Un video es aproximadamente de 40 minutos que puede servir como un pequeño aperitivo hacia lo que me refiero. El segundo video es de 2 horas, que es para ya quienes les interese y quieren indagar en el tema de la mente y de sus potencialidades y cómo desarrollarla y toda una visión de una cultura que realmente ha dado respuestas a través de la observación directa sobre qué es la mente. Entonces les voy a dejar esas dos posibilidades, una de 40 minutos y una de 2 horas. La de 40 minutos únicamente tiene subtítulos en español que son precisos y la segunda es el diálogo de este maestro mío, que ahorita les introduzco un poco más, con su traductora. Entonces él habla y la traductora traduce al español, por lo cual se hace 2 horas, se hace un poco largo, pero al mismo tiempo, al ser conceptos tan nuevos, ese espacio de tiempo ayuda, a mi modo de ver, a ir digiriendo la información. ¿Por qué traigo todo esto? Lo primero es porque cuando yo entré en contacto con este conocimiento, también entré en contacto con uno de sus fundamentos y axiomas, que es particularmente en la tradición budista, que es de lo que esta persona habla. Uno de los principales axiomas es: no creas nada que no experimentes por ti mismo. Esto es una frase del Buda. Pero esto no es algo propiamente del budismo y no es algo ni siquiera que tiene que ver con lo religioso como comúnmente lo asociamos. Estas mismas prácticas, este mismo conocimiento sobre la mente, sobre la indagación de la mente, lo ha llevado los taístas, los pitagoristas, la astrología helenística, los esenios. Hay ramas del cristianismo que abordan este tema, hay ramas de los sufis, de los musulmanes, hay por supuesto el chamanismo aquí en las tradiciones prehispánicas. Por supuesto, cada una de estas tradiciones le da distintos nombres a las mismas cosas, pero hay un lenguaje común en donde muchas culturas a lo largo del mundo han estudiado este fenómeno de qué es la mente y cómo nosotros podemos acceder a ella. Así que si tuviera que dar una respuesta rápida hacia el cuestionamiento del principio, por supuesto, la mente no es algo constante. Está completamente indemostrado que la mente surge del cerebro. No hay un experimento que haya demostrado esto. Más bien, la mente es un misterio, es algo con lo que nos relacionamos, es algo que no hemos acabado de explorar, es algo que de repente se duerme, por ejemplo en los sueños, y ¡pum!, surge una realidad y estamos en ella. Y de repente volvemos hacia la vida, hacia la materia, y lo utilizamos, pero bueno, realmente no sabemos aún. No diría no sabemos, más bien hay gente que sí lo sabe y lo explora. Así que les regalo estos dos videos que para mí son sagrados. Este maestro, yo tuve la oportunidad de ir a convivir en un retiro suyo de 2 meses de silencio, en donde no hacíamos otra cosa más que sentarnos, relajarnos y observar la mente. No decíamos nombres religiosos, no hacíamos rezos de ningún tipo. No es objetivo, más bien la única instrucción era el sentarse y siéntete más
y más relajado. Y a través de esto yo me di cuenta que todas estas tradiciones de contemplativas tenían una verdad. Y que aquello que me iba diciendo mi maestro, que podrían ser síntomas de lo que pasa cuando indagas más de manera más relajada y unipuntual en la mente, eran verdad. Entonces tuve que ir, para mí fue sumamente importante el ver por mis propios ojos y este mundo de conocimiento que encontré cuando tenía 16, 17 años, más o menos a los 23 años, en donde me indagué, ya llevaba 5 años de explorarlo ávidamente. Bueno, dije, ok, está bien la teoría, pero pasemos a la práctica y tengo que ver por mis propios ojos si es real. Así que después de ese tiempo, al momento de regresar, me di cuenta que mi vida debía de servir para indagar más hacia lo que yo considero que es una verdad en potencia explorable. Y eso es a lo que yo llamo espiritualidad. Por eso para mí el arte es, en mi propia definición, es inherentemente espiritual, porque a través de la mente, a través del arte, indago en la mente, que para mí indagar la mente es indagar en la realidad. Y sé que estoy llegando hacia algo porque la realidad se vuelve mucho más dulce, se vuelve mucho más amable. La vida de alguna manera no es que se vuelva feliz en sí misma, pero te das cuenta que tu estado cotidiano, que en el estado cotidiano en el que la mayoría, 90 y tantos por ciento, 99.9% de la población estamos, es un estado alterado, lo que llamamos sobriedad, de estar ideando compulsivamente ideas. Es bastante nocivo, es bastante, no nocivo, pero de alguna manera patológico. En cambio, cuando se entrena la mente, cuando se calma la mente, hay una sensación de gozo, de regocijo y de comprensión, en donde, observando la mente, pueden surgir las más bellas y profundas ideas, por ejemplo, para la escritura, por ejemplo, para el arte. Así que podemos pensar como escritores de que la mente simplemente es la maquinita con la que decimos, bueno, quiero contar esta historia, entonces nace este personaje y voy así, o la mente es algo a lo que indagamos, profundizamos, y por estar conviviendo con energías vivas, la podemos poner en términos de personajes, la podemos poner en términos de anécdotas, la podemos poner en términos de resignificar el orden de una manera que sea interesante y vívida para nosotros. Por lo tanto, tenemos mucho más posibilidad de que sea interesante y vívida para el lector. Pero en el proceso nos conocemos más, porque entramos en un espacio ampliamente desconocido, que es nuestra propia mente. Así que, bien, espero esto les haya sido interesante. Les dejo los dos enlaces para que vean a mi maestro Alan Wallace, que no solamente fue 14 años monje y estudioso del tema, tiene un doctorado en Stanford, trabaja en Stanford en estudios comparados, preside el proyecto de Santa Barbara Institute, que es un laboratorio de estudios contemplativos que colabora con la ciencia para medir todas estas técnicas de lo que ellos llaman atención plena, que es mindfulness, y ciencia, para vincular a la ciencia con las ciencias contemplativas. Es el traductor oficial del Dalai Lama en la tradición budista en todo lo que tiene que ver América. Ha tomado clases con el mismo Dalai Lama y por supuesto nada de lo que dice él es un pensamiento propio. Siempre se referencia a las fuentes con gran profundidad, con gran respeto. Y por lo mismo no me atrevo yo a hablar más de esto, porque sé que no estoy calificado para dar las respuestas que él puede dar. Pero ojalá estos dos videos les sirvan, son un deleite. Si quieren verlo como ficción y no creer en ellos, como ficción valen la pena, para que nos podamos empezar a preguntar, ¿qué hacemos cuando escribimos? Bueno, utilizamos la mente. Bueno, ¿y qué es la mente? Y podamos indagar con mayor vehemencia y con mayor pasión sobre aquello que nos encanta hacer, que es escribir, hacer arte, resignificar el orden.
Si están interesados en el curso, no duden en escribir a decomoscribir@gmail.com. Abordamos todos estos temas del significado y del orden. Por lo menos hay 4 o 5 horas que se trata directa o indirectamente. Además de todos los ejercicios, además de son 10 horas de curso aproximado, además de 10 horas de material audiovisual adicional con el que me apoyo para ejemplificar los temas, además de los ejercicios que ahí podrán compartir y yo con mucho gusto en el momento en el que pueda responderé y les daré mis mejores consejos, mis mejores perspectivas sobre lo que están haciendo, con el propósito de que entiendan todos estos temas para indagar de una manera mucho más libre, mucho más juguetona con el arte y que puedan quitarse todas las preconcepciones de antes para volver a explorar un mundo desde su perspectiva, que esa es la gran finalidad del curso. Así que si están interesados, por favor escriban a decomoscribir@gmail.com. Si no, no está de más el que nos den un like, el que interactúen, el que se suscriban, activen las notificaciones para ver videos futuros, donde por supuesto seguiré tratando temas de literatura con muchísimo gusto. Y bien, simplemente con el hecho de verlo ya es una gran ayuda, pero si además pueden hacer ese pequeño y extra esfuerzo, es una gran diferencia en los resultados y en la vida y en el propósito de este canal. Así que les agradezco infinitamente su tiempo. Díganme en los comentarios si les gustaría que tratemos un poquito más estos temas de la mente, estos temas de la indagación, de la imaginación, de la potencialidad de la imaginación. Será un gusto saber si va por ahí o si me enfoco únicamente en la literatura, en los recursos, en los métodos y punto. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Este es uno de los módulos del curso. Y decidí compartirlo con todos, por supuesto como un material de promoción para que se sepa un poco más de qué se trata el curso, pero también con el hecho de compartir al menos a un poquito más de público, algo que considero increíblemente hermoso y sagrado, que realmente esa es la finalidad del canal y el curso más bien es un medio de poder subsistir y dedicar más tiempo a la literatura y al canal. Así que y a todos los que están apoyando ahí, infinitas gracias. A todos los que están ya tomando el curso, ojalá comprendan que este módulo, uno de 10 módulos, lo comparta con el resto de las personas, con el fin de incentivar un poco la chispa creativa. Así que agradecimientos a todos, nos vemos a la próxima.